Ser psicólogo, qué tema chiquito, ¿no? Bueno, les voy a organizar esta charla en tres partecitas, tres partes pequeñas. En la primera les voy a hablar de tres misterios. En la segunda les voy a hablar o les voy a dar a tirar algunas ideas para ser un buen psicólogo. Y en la tercera les voy a explicar también sucintamente cómo yo me fui haciendo psicólogo. Respecto de la primera parte, ya desde la adolescencia en la cabeza me habían entrado como tres misterios, que para mí son los tres misterios más grandes que hay. Que son el misterio de la realidad, el misterio de la vida y el misterio de la mente. Y había arrancado en aquella época con el misterio de la realidad, entonces me propuse estudiar filosofía, física, astronomía, incluso llegué a fabricar un telescopio con un amigo. También me interesó por la misma época el misterio de la vida, y por eso me puse a estudiar biología, hasta me compré un microscopio para ver cómo eran esos animales unicelulares que supuestamente están en el origen de la vida. Y además, por esta razón, o fue esta una de las razones por las cuales empecé a estudiar medicina. Pero pronto en mi cabeza, como en la cabeza de muchos adolescentes suele pasar, se produce una pequeña revolución en la cabeza de uno, ¿no? Empieza a tener pensamientos raros, pensamientos negativos, sentimientos, emociones desagradables. Las hay también agradables, pero era como una especie de revolución, algo que me pasaba adentro que me estaba pasando adentro y no entendía de qué se trataba. Entonces dije, bueno, acá tenemos el tercer misterio, el misterio de la mente. ¿Qué es eso? ¿Por qué funciona así? Entonces empecé a estudiar libros, por ejemplo, entre otros, La vida íntima de Osvaldo Laudet, y empecé la carrera de psicología, ¿no? Y abandoné, dejé medicina. En la medicina, dentro de las 30 y pico materias que hay, solamente una se ocupa de la mente, que era en aquel entonces la materia psicología médica. Las 40 restantes se ocupaban del cuerpo. Y así salían formados los médicos, ¿no? A partir de examinar adiestrados, educados para mirar cuerpos, no escuchar las voces de la mente, ¿no? En la diferencia que se estableció típicamente entre la clínica de la mirada y la clínica de la escucha. Bueno, estos tres misterios, realidad, vida y mente, se los estoy dando en un orden de complejidad creciente. De manera que el problema de la realidad es el problema más grande, más difícil de resolver. Yo creo que no alcanza la existencia de la humanidad, de la especie humana, para poder llegar a resolver este misterio. ¿Por qué existe la realidad? ¿De dónde viene? Bueno. Después viene un problema difícil también, pero menos complejo, que es el problema de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su origen? ¿Qué son sus características? ¿Qué es lo que hace que una entidad sea un ser vivo? Y después el problema de la mente, que no por estar en el último lugar es sencillo. Bueno, también tiene su complejidad, pero a mi modo de entender es más simple o es menos complicado que los dos anteriores. Este fue uno de los motivos por los cuales elegí explorar con mayor tiempo y mayor dedicación el problema del misterio de la mente. Pero hubo también otra motivación más importante, quizá, que es el hecho de que la mente era algo que me atormentaba, ¿no? Yo quería saber de qué se trataba la mente.
¿no? Bueno, entonces, de ahí en adelante empecé la carrera de psicología y empecé mi tarea como psicólogo. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de esta pequeña charla. Les había dicho que eran ideas para ser un buen psicólogo. Estoy hablando de sugerencias, no me gusta usar la palabra consejo, porque algunas personas son refractarias a la palabra consejo. Yo prefiero decir que son sugerencias, ideas, porque cada uno tiene que hacer su propia experiencia y va a descubrir por sí mismo cuál es la manera de poder ser un buen psicólogo él mismo. Yo creo personalmente que para ser un buen psicólogo tenemos que tener en claro dos cosas. Primero tenemos que tener en claro qué estudia la psicología. Es decir, lo que estudia la psicología es la mente. Y en segundo lugar, tenemos que tener en claro cómo vamos a estudiar la mente como psicólogos. Entonces tenemos el qué y el cómo. Respecto a qué estudia la mente, a qué estudia la psicología, en mi opinión personal, lo que estudia es la mente. ¿Y qué es la mente? La mente lo podemos definir un poco coloquialmente o informalmente, como un fluir de pensamientos y afectos. Viene un pensamiento, después viene un afecto, después viene otro afecto, después otro pensamiento, en un fluir a lo largo del tiempo, en la conciencia. Y los pensamientos básicamente son representaciones de cosas reales o imaginadas, pueden ser fantasías, pueden ser creencias, pueden ser prejuicios, incluso las teorías científicas también son pensamientos. Y en la medida en que son representaciones mentales, son susceptibles de ser verdaderas o falsas, o eventualmente probables. Los afectos, en cambio, son una cosa distinta. Los afectos no son ni verdaderos ni falsos, se presentan, no se presentan, tienen como cualidad el poder ser agradables o desagradables. Y ahí ubicamos todo lo que nosotros a veces llamamos emociones, sentimientos, etc. Los pensamientos interactúan con los afectos. Un pensamiento negativo puede generar miedo, qué sé yo. Un pensamiento positivo puede generar alegría. A la inversa, los afectos pueden influir sobre los pensamientos. Y los pensamientos también interactúan entre sí, formando cadenas más largas, como en una fantasía que tiene todo un guión. Y los afectos también pueden influenciarse mutuamente. Respecto de los afectos, yo creo, y eso es una opinión absolutamente personal, que el primer gran afecto que experimentamos los seres humanos es en el momento del nacimiento y es el sentimiento o la emoción de asombro. Asombro porque nos encontramos al salir del útero con un mundo absolutamente nuevo y desconocido. Y lo que nos genera entonces es el asombro. A partir de ahí, el asombro puede transformarse en nuevas emociones diferentes. Por ejemplo, el miedo, si sentimos que eso que estamos presenciando es amenazante, o en admiración. También podemos admirar eso que estamos viendo afuera. La admiración, a su vez, se puede transformar en muchas otras cosas. Por ejemplo, se puede transformar en envidia, se puede transformar en amor. Yo creo que cuando alguien se enamora es porque antes admiró a la persona en algún sentido, en algún punto.
y eso se convirtió luego en amor. El amor, a su vez, se puede transformar en frustración. La frustración se puede transformar en odio. El miedo original frente a lo que se nos presenta puede transformarse en ira, en terror, etc. Es decir, que a partir del asombro, pienso yo, se diversifican todas las otras emociones, que son muchas, no solamente las que yo le mencioné acá. Bien, la mente, les decía, es como un fluir, y a mí me gusta comparar a la mente con el agua. Si recuerdan, al comienzo de este video aparece una escena de un fondo de agua. ¿Qué agua? Bueno, especialmente el agua de un océano, de un río, de una pileta, de un lago, de una laguna. Y realmente hay muchas semejanzas con lo que es la mente. La mente, como el agua, están siempre en movimiento. Incluso aunque parezca que la superficie está estática y quieta como un espejo, abajo hay corrientes, siempre más fuertes, más débiles, pero siempre hay movimiento. De hecho, cuando miramos una laguna quieta, tranquila, ¿no? Lo podríamos homologar con una mente serena, tranquila, objetiva, etc. Pero siempre debajo de la superficie más calma hay corrientes submarinas, siempre. Algunas más violentas, otras menos violentas. Pensemos en esos instintos que están debajo de la conciencia. También en el agua hay peces, hay tiburones, hay rayas, hay delfines, que podrían estar representando pensamientos positivos, pensamientos negativos, emociones, que están circulando permanentemente y que en determinado momento pueden aflorar a la superficie del agua, es decir, a la conciencia, y volver a sumergirse. Una última analogía podría consistir en pensar que la superficie del agua es como un espejo en la cual nosotros nos inclinamos para mirarnos. Si la superficie del agua está tranquila, nuestra imagen va a ser más fiel, más objetiva, no va a estar borrosa, borroneada ni distorsionada. Y es lo que ocurre, cuando uno está más tranquilo, más sereno, puede verse a sí mismo más objetivo, de una forma más objetiva, más realista. Pero en cuanto la superficie del agua empieza a estar muy turbulenta, ya empieza a aparecer una imagen distorsionada de nosotros mismos, ¿no? Sea que esa imagen sea mucho más maravillosa de lo que pensamos, narcisismo, o mucho peor de lo que realmente es. En el caso estamos ante un déficit de autoestima o lo que fuese. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en claro para ser un buen psicólogo es qué estudia la mente, qué estudia la psicología, la mente, de la forma en que yo más o menos se las presenté. Por supuesto que, bueno, esto viene ahora a continuación. Lo segundo que yo les decía que tenemos que tener en claro para ser un buen psicólogo es cómo estudiamos la mente. Y para eso tenemos que tener en cuenta que para estudiar la mente contamos con 3 fuentes principales de donde obtener ese conocimiento. Primero, a través de la introspección, de vernos a nosotros mismos. Uno dice que para conocer algo, tiene que abrir bien los ojos, ¿no? Aquí es exactamente al revés. Para ver nuestra propia mente en funcionamiento, tenemos que cerrar los ojos. Cerrar los ojos y empezar a ver nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras fantasías, todo cómo van fluyendo, cómo va fluyendo. Algunos serán agradables, otros desagradables en cuanto a las emociones, ¿no? Otros serán más verdaderos, otros serán más falsos o ficticios, si se trata de pensamientos, pero siempre estamos ahí mirándolos.
Entonces lo que vemos al cerrar los ojos es este fluir. Y el procedimiento es la introspección. La segunda gran fuente de información sobre nuestra mente, sobre el funcionamiento de la mente, es la extrospección. Es decir, observar a los demás, específicamente observar la conducta de los demás, lo que hacen, los demás lo que dicen. Esa es la vía de entrada, de acceso a su mente. ¿Quiénes son los otros? Todos los que nos rodean. Puede ser el abuelo, puede ser el vecino, puede ser el verdulero, puede ser cualquiera. Hasta el profesor puede ser. Bueno. Y la tercera gran fuente de información sobre la mente, además de nosotros mismos y los demás, en vivo y en directo, son las investigaciones y teorías de otros psicólogos o de otros pensadores en general. Cuando uno hace un trabajo, una tesina, una tesis, siempre se tiene que mencionar el estado del arte, que se llama, que serían todas las investigaciones que se vinieron haciendo sobre el tema que queremos tratar, ¿no? El famoso estado del arte. Y después también, cuando encaramos el problema en la tesis, en la tesina, tenemos que contar con un marco teórico. Esta es la teoría, ¿no? Entonces, una cosa son las investigaciones que uno va realizando y otra cosa son las teorías que va construyendo para explicar y dar cuenta de todos los hechos que observa en la investigación. ¿Qué sé yo? Una investigación puede ser, por ejemplo, investigar si hay alguna relación entre tener plantas en la casa y el bienestar psicológico, por ejemplo. Respecto de las teorías, estas son algo que vamos a ver bastante también a lo largo de una carrera de psicología y nos sirven también como puerta de entrada para la comprensión de la mente. La teoría tenemos que verla como 4 cosas: como un conocimiento, como sabiduría, como un respaldo y como una verdad parcial. Como conocimiento, ¿qué significa? Que cada teoría nos va a informar, a dar un cierto conocimiento acerca de cómo funciona la mente. Por eso a mí me gusta comparar la psicología con un castillo enorme que nosotros estamos decididos a explorar. Entonces estamos ahí afuera, en el jardín, entramos, abrimos la puerta, vemos un hall enorme, ¿no? Y empezamos a explorar ese castillo que se llama psicología. Entonces entramos en una primera habitación y pensamos, uy, qué bueno, he descubierto esta habitación. Pero nos llevamos enseguida una sorpresa porque lo encontramos a Freud sentado ahí, ¿no? O a Watson, o a Skinner, o a Pavlov, o a Piaget, o que ustedes quieran. Y nos miran sonrientes y nos dicen, yo entré antes que vos acá. Yo ya entré antes que vos. No estás descubriendo nada nuevo. Vamos a la segunda habitación y encontramos a otro de los grandes pensadores de la psicología, y así sucesivamente, con la esperanza siempre de encontrar alguna habitación que esté vacía. Bueno, eso sería un golazo. Bárbaro, encontramos una habitación vacía y ahora yo me voy a instalar acá, y cualquier otro que venga yo le voy a decir, yo llegué primero. Bueno, a medida que recorremos en síntesis las habitaciones del castillo de la psicología, vamos adquiriendo cada vez más extenso y profundo conocimiento del funcionamiento de la mente. La teoría también es sabiduría. Fíjense una cosa, el conocimiento, antes de ser conocimiento, es información. La información, la teoría de Shannon de la información, ya que es bastante antigua, de la década de 40, ya decía, la información es todo lo que no sabemos. Entonces, todo lo que ustedes todavía no saben de psicología es información porque todavía no tienen acceso. Esa información, cuando ustedes toman contacto con ella, se convierte en conocimiento porque la incorporaron.
Conocimiento es la incorporación de la información. Deja de ser información y pasa a ser conocimiento. Pero ahí no termina el asunto, porque hay muchas cosas que son por ahí no inservibles, que a uno en ese momento no le sirven, no le puede sacar provecho, y otras que sí. Por eso que es necesario que ese conocimiento se transforme a su vez en sabiduría, es decir, en encontrarle una utilidad, algún tipo de utilidad a ese conocimiento. Mientras tanto va a ser puramente conocimiento y no es todavía sabiduría. En tercer lugar, la teoría es un respaldo. El respaldo significa, es como si yo les dijese que estoy en el consultorio y viene un paciente que no puedo entender qué es lo que le está pasando. Entonces digo, bueno, ¿a quién puedo recurrir? No tengo ningún colega cerca por acá para preguntarle. Y entonces me empiezo a acordar de las teorías que fui estudiando a lo largo de la carrera. Y entonces ya puedo estar más tranquilo, porque las teorías de alguna manera me pueden dar una respuesta acerca de lo que le está pasando al paciente, a eso que es incomprensible. Jaspers hablaba, ¿no?, en su tratado de psicopatología acerca de las relaciones incomprensibles, cuando no podemos entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, un delirio esquizofrénico o lo que ustedes quieran. En síntesis, estamos sentados en una silla sin estar apoyados en el respaldo. Viene un terremoto. Se empieza a mover todo. Lo primero que hacemos es inclinarnos y agarrarnos al respaldo. Es decir, nos apoyamos en la teoría y nos tranquilizamos. El terremoto vendría a ser todo eso que vemos en el paciente y que no podemos entender. En cuarto lugar, la teoría esto es muy importante, es una verdad parcial. Les digo esto porque hay muchos que creen que una teoría, sobre todo si ellos son los autores, creen que la teoría se lo explica todo, que las demás teorías no sirven para nada, ¿no? Okay. Entonces, esto es una ilusión. Cualquier teoría es una verdad parcial, muestra solamente una parte de la verdad. Las teorías sobre la mente muestran una parte del funcionamiento mental, no todo. No hay teorías del todo. Por eso que toda teoría siempre tiene un punto ciego. Toda teoría, es decir, el punto ciego es no ver las otras teorías, no ver los otros puntos de vista. Descartes ya decía que la razón es lo mejor distribuido en la especie humana, porque todos los seres humanos quieren tener una parte de la razón. Entonces, lo mejor distribuido. Además, este punto ciego hace que muchas veces nos convirtamos mal, pero nos convirtamos en fanáticos de una teoría. Esto a mí personalmente no me gusta. No me gusta convertirme en fanático de una teoría, para nada. De hecho, todas las teorías, como les decía, tienen su parte de verdad y son respetables. De hecho, yo enseñé muchos años a Freud, pero no soy freudiano. Enseñé bastante tiempo Lacan, no soy lacaniano. Enseñé muchos años Piaget, no soy piagetiano. Es decir, no me gusta fanatizarme o centrarme en una sola teoría. Quiero tener un poco la mente abierta. Lo que sí se puede tener es una preferencia emocional, un gusto por determinadas corrientes, ¿no? A mí me gusta especialmente la psicología cognitiva, pero no porque sea más verdadera que las otras. Simplemente me siento cómodo trabajando ahí, por algún motivo que alguna vez desentrañaré, pero me siento cómodo. Entonces me muevo dentro de lo que es la psicología cognitiva. Y
puesto que las teorías son siempre verdades parciales, tenemos que estar dispuestos, incluso hasta después de recibirnos, de continuar estudiando siempre. Es lo que se llama la educación continua, ¿no? Los que empiezan a estudiar la carrera de psicología son como exploradores principiantes. Yo, que me recibí hace mucho tiempo y no me las sé todas, ni ahí, para nada. Soy un explorador experto, sí, pero sigo siendo un explorador. Porque esta cuestión del misterio de la mente no se termina de resolver nunca. Y nunca lo voy a pretender resolver en lo que dura mi vida y lo que dura la vida de mis hijos, quizá. Bueno, parece que me echan de todos lados. Es una broma, ¿no? Vamos ahora a la tercera y última parte de esta pequeña charla, que es para contarles un poco cómo me fui haciendo psicólogo. Como les dije, todo empezó con una inquietud por conocer el funcionamiento de mi mente, porque era algo que me preocupaba, ¿no? Que me tenía un poco problematizado, ¿no? Por todas las cuestiones que les conté antes. Y a partir de entonces, digamos, pasé como por 3 etapas, que es por las 3 etapas por las cuales vamos a pasar todos, ¿no? Ser psicólogo en una primera etapa empieza siendo una fantasía. Cuando los niños juegan a ser psicólogos, ¿no? Aparece como fantasía. Cuando somos actores y tenemos que interpretar a un psicólogo en una película, es una fantasía también. Sin embargo, cuando jugamos a ser psicólogos o actuamos como psicólogos, sale el psicólogo que uno es. Esta fantasía puede durar toda la vida, pero en determinado momento puede ocurrir que se transforme en algo distinto, una fantasía, en un proyecto. Es decir, cuando empiezo a hacer cosas para que esa fantasía se haga realidad. Cuando yo me voy a anotar en la facultad para estudiar psicología, ya estoy embarcado en el proyecto. Dejó de ser solamente una fantasía. Y finalmente, cuando el proyecto se realiza, en algún momento de la vida terminamos de estudiar en la educación formal y bueno, hemos convertido en realidad la primera fantasía. En síntesis, fantaseamos, hacemos un proyecto y el proyecto lo convertimos en realidad. Las 3 etapas. Dentro de la psicología se pueden elegir varias áreas de trabajo. Básicamente, muy a grosso modo, son 3. Primero se puede elegir ser un profesional, es decir, atender pacientes en un consultorio o en un hospital, en donde sea. Esta primera elección es la más masiva. La mayoría de los estudiantes eligen esta forma de actividad, de desarrollar la psicología a través de la profesión atendiendo pacientes. Acá en la Argentina, cuando se crea la primera carrera de psicología, ya por la década del 50, habíamos recibido mucho la influencia del psicoanálisis. Entonces, los primeros profesionales que atendían pacientes eran psicoanalistas, ¿no? Y los psicoanalistas eran vistos como una especie de dioses, ¿no? Lo sabían todo, ¿no? Te miraban de arriba, así al paciente, ¿no? Los tratamientos duraban años, si no décadas. Y al que lo daban de alta en un tratamiento psicoanalítico era Gardel, directamente era Gardel.
Después, a partir de la década del 80, empezaron a aparecer psicoterapias con marcos teóricos diferentes, alternativos, como la psicología sistémica, la psicología cognitiva, la psicología conductista, la psicología humanístico-existencial, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de la década del 80, les digo, especialmente acá en Argentina, ¿no? En el mundo existían un poco desde antes. Bueno, esta primera actividad no la elegí, porque no es algo en lo cual me sienta cómodo. Puede ocurrir, yo creo que sería un fracaso como terapeuta, pero no sé si, no creo que por falta de talento, un mínimo de talento puedo tener para eso, pero es algo que no me gusta. Entonces, si es algo que no me gusta, no me va a ir bien, no me va a ir bien en la profesión. Entonces, elegí las dos cosas que a mí realmente me gustan y que son las dos otras alternativas para ejercer la psicología, además de la profesión en el consultorio, y que son la investigación y la docencia. Entonces empecé a hacer ya desde incluso antes de recibirme, ya empezaba a hacer investigaciones independientes propias. Hice varias, por ejemplo, qué sé yo, cómo las personas se representaban espacialmente el tiempo, en función de su edad o de su sexo, en fin. Y otras investigaciones, no quiero extenderme mucho en esto. Y la otra gran actividad por la cual canalicé toda la psicología, que para mí también es otra pasión, es la docencia. Entonces, de hecho, ya cuando era de niño, ya era chiquito, tenía 12 años, estaban almorzando en mi casa y yo ponía un pizarrón y entonces les explicaba cosas a mis hermanos, a mis padres, porque el pizarrón empezaba a explicar todo, la naturaleza del número, la aritmética, ya ni me acuerdo. Bueno, el sistema solar. Bueno. Y después pasé a dar clase en un ámbito más formal, que fue la universidad, ¿no? En general a los alumnos el primer día de clase les digo que ellos tienen el derecho de no saber. Pero al final del ciclo lectivo, una semana antes del examen, cambio el cassette y les digo, no, en realidad tienen ahora la obligación de saber. Con el tiempo fui unificando la docencia y la investigación y me convertí en profesor de metodología de la investigación científica. La docencia por lo de profesor y la metodología de la investigación por la investigación. Y hoy en día estoy dando materias de posgrado sobre esta cuestión, la metodología de la investigación clínica. Pero la psicología, más que una actividad, es una pasión.